viva nuestro país! A horas nada más de festejar el bicentenario, la Red Bolivisión con un despliegue técnico y humano impresionante para poder mostrarle a usted todos los detalles de cómo se festeja en Sucre, ya con la llegada de diferentes delegaciones nacionales e internacionales, cuerpos diplomáticos acreditados en nuestro país, que también van acompañando los festejos y cada una de las actividades en el bicentenario de Bolivia. Bienvenidos. Buen ritmo para arrancar el lunes, una semana muy especial para el país, Miriam. Oh, sí, con mucho ajetreo, los desfiles que están poniendo un poquito con dolor de cabeza a la gente, ¿no? Ha sido tremendo transitar por la sede de gobierno. Y mañana el centro va a estar justamente complicado por los mismos desfiles. Sí, a eso caminar. Es para nosotras el mensaje, a caminar bastante y venir más temprano, evidentemente, para evitar las trancaderas, ¿no? Ha sido una jornada con muchos movimientos, no solamente en La Paz, sino en otras ciudades y sobre todo el escenario central Sucre. Sucre, donde ya hay muchas actividades culturales, actividades importantísimas, como esta mañana cuando se han revelado las monedas del bicentenario, ¿no es cierto? De oro, de plata. El monumento a Juana Zurduy de Padilla también esta tarde, ha sido fantástico, pero bueno, allá todos los actos centrales, los actos protocolares, no va a llegar el presidente de Chile. No va a llegar, sí, ya su delegación va a tener presencia, pero no el primer mandatario. No. Hace instantes te vi conversando junto a Tufi con el embajador de Venezuela, anunciando que, bueno, llega a la delegación de la Cancillería junto además a una muestra cultural. Exactamente, y esto por la tragedia que ha ocurrido con los 6 mineros en la división El Teniente de Codelco, ¿no? Correcto, están justamente con ese correteo y el luto que ellos van a guardar. Evidentemente, si así lo ha anunciado el presidente. Bueno, Miriam, tenemos que hablar de la carrera electoral, porque ya estamos a 13 días de las elecciones. 13 días se incrementa. Ay, la guerra sucia. O no podemos hablar de la guerra sucia. Y redes sociales, terrible. Con todo, ¿verdad? Sí, realmente, pero están intensificando los señores sus campañas porque también tienen que ver qué día van a hacer su cierre. Correcto. ¿No? Para cumplir el calendario electoral, ¿verdad? Que va a ser la próxima semana, ¿verdad? Ahí están los, ¿cuántos son? 8 candidatos que están pugnando por la silla presidencial. Veremos qué es lo que sucede y atentos a lo que pueda desarrollarse. Bienvenidos aquí en Vivo Más Música. Por favor. Hoy Bolivia habla de... Señores, revisemos nuestros titulares. Hoy Bolivia habla de los billetes y las monedas conmemorativas por el bicentenario que ya se van a poder adquirir. Va a haber una que va a ser de curso legal, que es la moneda de 2 bolivianos, la que está hecha en acero, porque la de oro y plata van a estar a la venta. Correcto. Estas no van a ser de curso legal. Tampoco generalmente para coleccionistas, ¿verdad? Exactamente. Oye, pero se ven hermosas. Están divinas, el modelo está muy lindo. Exacto. Hoy Bolivia habla de... Inflación de julio llega a 1.20%, la acumulada de 7 meses alcanza 16.92. ¿Y sabes qué? Lo que más ha costado ha sido el almuerzo, los alimentos. Terrible, ¿no? En general, exacto. En general todos ellos, sí. Hoy Bolivia habla de investigarán al hijo del presidente, para eso están conformando una comisión de fiscales. Veremos qué es lo que sucede. Hoy Bolivia habla de... Logran sofocar incendio forestal en Tarija, inician la fase de enfriamiento. Son aproximadamente 5.000 hectáreas, 9 viviendas que se han perdido y en Yacuiba un menor que perdió la vida dentro de su domicilio. Qué pena, lamentable realmente. Tenemos otra información. Hoy Bolivia habla de 5 personas mueren sepultadas. Tragedia en la mina de Amayapampa. Hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla de... Le tenemos una consulta a través de nuestras redes sociales para que nos pueda ayudar con su votación. ¿Cree que el gobierno logrará controlar la inflación? Tema económico, tema bolsillos. ¿Qué opina la gente? Sí, ¿no? ¿Cómo está la votación en este momento? Vamos a verlo a continuación. Sí, un 6% y un 94% de la población que participa en nuestras redes sociales dice no va a lograr controlar. Bueno, volquemos la página por un momento y hablemos de temas económicos, porque el INE ha brindado los últimos reportes respecto al estudio, sobre todo de la inflación, y los compartimos con ustedes. A ver, el índice de inflación en enero, la fuente es el INE, ¿verdad? 1.95. Sí, y en febrero marcamos 1.26. Fuimos en marzo ascendiendo con 1.71. Habíamos descendido a 0,90 en abril, pero ya íbamos acumulando, ¿no? Y mayo, mira lo que sucede, sí. Miriam, 3.65. Y en junio nos hemos trepado a 5.21, tomando en cuenta los conflictos y los bloqueos que hubo.
Julio, evidentemente, según la última evaluación del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, sería de 1.20. Hay que ver cuál es la acumulada. Exactamente. Estamos, a ver, el acumulado de enero a julio, la acumulada de este año es 16,92%. De junio a junio del 2024 al 2025, es decir, en este último año, la acumulada interanual. A ver, le voy a corregir, es de julio a julio. Sería de 24.86%. O sea, en un año, sí, 24,86. Pero mira, de enero a julio ya tenemos 16,92. Podríamos, o sea, por mucho las expectativas podríamos que se tenían. superar, ¿no es cierto? Este 24,86 que en un año se habría marcado. A ver, estamos con el director de Indicadores Económicos del INE, don Cristian Alcoreza, para poder hablar con usted. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, sí, un gusto de estar en tu programa y precisamente el día de hoy el director general ejecutivo del INE ha dado la cifra tanto del índice de precio al consumidor y también lo que son las cifras de comercio exterior. Algo que nos ha preocupado es lo que decían de que algo que había subido tremendamente ha sido el almuerzo. Explíquenos, por favor. Sí, efectivamente, recordemos que la preparación de los alimentos de restauración, en este caso el almuerzo, utilizan en sus costos de producción algunos otros alimentos como es el arroz, la carne de res y otro tipo de elementos para que estos precisamente se puedan preparar. ¿Esto a qué se debe? Recordemos que en el anterior mes producto de los bloqueos que hemos tenido en el mes de mayo y junio, el almuerzo ha tenido que subir por los costos que han tenido para adquirir precisamente el arroz, el pollo, las verduras que han tenido, porque no han podido tener un acceso con precios razonables. Entonces, esto ha ocasionado que para el mes de julio los precios se tengan que incrementar. Ahora, dígame lo siguiente. Evidentemente estoy entendiendo lo que usted me dice, porque no solamente se utilizan verduras, se utiliza arroz, se utiliza papa, se utilizan a veces salsas que a veces incluso llegan de fuera de nuestro país, ¿no es cierto? Por todo aquello, el aceite que sí sigue siendo un artículo un poco complicado de conseguir. Sí, estás en lo correcto. Algo que definitivamente nosotros tenemos en cuenta es que si bien la inflación de los productos nacionales se ha dado en el mes anterior y ha tenido una alta inflación por los bloqueos, además tenemos que tomar en cuenta que los productos de importación han subido precisamente por la falta de divisas que ha existido, y esto ha originado que se los pueda adquirir o importar a precios mucho mayor, ¿no? El dólar en el mercado paralelo ha disminuido un poco, ¿no es cierto? ¿Aquello ha podido incidir en este 1,20%? Bueno, de alguna manera, sí. Por eso, porque habíamos mostrado también algunos datos de comercio exterior el día de hoy, porque en 2 meses consecutivos el saldo en balanza comercial ha sido positivo. Esto implicaría decir indirectamente que producto de las exportaciones estarían ingresando en la economía del país dólares. Sí. Y al existir esta sobreoferta de dólares, el precio de los mismos en el mercado paralelo estuviera bajando, ¿no? Pero los efectos que nosotros vamos a tener para la importación de los productos van a seguir en los siguientes meses, siendo que la importación de los productos desde el punto de vista netamente legal tiene un proceso y un procedimiento que también tarda semanas o en algunos casos meses, ¿no? Entonces, el efecto que nosotros podamos ver de la baja en el tipo de cambio directamente asociado a los productos de primera necesidad, lo vamos a ver recién en las siguientes semanas. Bueno, habrá que esperar entonces. Muchas gracias, señora Alcoreza, por haber estado con nosotros esta noche. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, un gusto. Buenas noches.
continuamos. Sí, Miriam, porque la pasada semana hemos tenido una conversación muy interesante respecto a la historia de los 200 años en Bolivia, ¿verdad? Diferentes etapas que hemos atravesado socialmente, pero también de manera económica. Vamos a hablar de 10 hitos que podamos enlistar o enmarcar dentro de la historia de nuestro país. Hitos económicos. Estos 10 hitos del Bicentenario. Primer hito, en 1825, el quiebre del orden colonial y decadencia de la minería de La Plata. La consecuencia económica, el colapso de la economía mineral colonial. Este es un dato clave, ¿verdad? En 1800 Potosí producía el 60% de la plata de Sudamérica. En 1830 cayó por debajo del 10%. Uy. ¿Cuál fue el impacto, verdad? La reducción drástica de ingresos y abandono de infraestructura minera colonial. Esto, según claro la fuente del IPSE, y está con nosotros justamente, Miriam, Rubén Arias, él es analista del IPSE, para acompañarnos y ayudarnos a entender desde Santa Cruz cada uno de estos 10 hitos. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Un gusto estar en su programa y acompañarlos en esta fecha tan histórica que son los 200 años de la fundación de Bolivia, ¿no? Acabamos de describir un hito, por favor, y quiero escuchar su comentario. Sí, efectivamente, Bolivia a lo largo de los 200 años de vida se presenta como un país que ha pasado por etapas de bonanza y etapas de crisis económica, ¿no? Y siempre ligado al tema de los recursos naturales y siempre también con esa disyuntiva relacionada a lo que es, por ejemplo, el Estado como motor de desarrollo o el sector privado como motor de desarrollo. Entonces hay 10 hitos importantes, uno de ellos tiene que ver justamente con la fundación de Bolivia en 1825, con el quiebre del orden colonial, es decir, la caída de lo que representaba el auge de La Plata y la creación del país, la fundación de Bolivia. A partir de ahí se desarrolla una reducción importante de los ingresos para el país y es un primer hito que podemos decir fundamental en el inicio de estos 200 años de la vida republicana de nuestro país. Un segundo hito, si podemos nosotros ir mostrando, tiene que ver también con el hecho de que posteriormente se da... A ver, permítame por favor, si me permiten colocarme el segundo hito para que vayamos viendo. 1884, la pérdida del litoral tras la guerra del Pacífico, la consecuencia económica, pérdida del acceso al mar y el control de recursos salitreros. Dato clave, y esto es bien importante, Bolivia ha perdido 120.000 kilómetros y más del 60% de sus ingresos aduaneros de Cobija y Antofagasta. El impacto, el aislamiento comercial, aumento de costos logísticos y dependencia del corredor chileno, realmente ha sido terrible lo que ha pasado con la pérdida del litoral, ¿verdad? Efectivamente, la pérdida del litoral ha significado un hecho histórico importante que ha repercutido considerablemente en la economía nacional. Fíjese usted que si se trata de hacer un cálculo de lo que ha representado la pérdida de esta situación, implica hablar de 12 a 13 deudas externas. Uy. El resultado de esta pérdida importante, ¿no? Hoy estamos con una deuda externa que está por el orden de los 13.800 millones de dólares. Imagínese usted, 12 deudas externas ha representado esta pérdida, la pérdida del litoral boliviano. Un segundo hito importante dentro de lo que es el acontecer de los hechos económicos históricos que han marcado la vida de nuestro país. Hay otro hecho importante que viene luego de la pérdida del litoral. Permítanos, por favor, vamos a ir revisando y vamos directamente a ver 3 hitos de inmediato. A ver, los que hemos enmarcado como 3, 4 y 5, por favor. De 1920 a 1940, el auge del estaño y la oligarquía minera. Consecuencia económica, concentración de la riqueza en pocas manos y dependencia del estaño. Este dato clave, ¿verdad? Bolivia fue el segundo exportador mundial del estaño en 1930, con más del 50% de sus ingresos provenientes del mineral. El impacto, alta desigualdad social y falta de industrialización. Ese es el hito 4, vamos a ver, 1952, Revolución Nacional y la nacionalización de las minas. La consecuencia económica fue la estatización de sectores clave y redistribución del poder económico. Un dato clave, Comebol controló el 80% de la producción minera nacional y el impacto, el aumento del empleo estatal y la creación de una economía mixta y la caída de la productividad minera.
Vamos a ver el quinto, por favor, en 1985. Hiperinflación y decreto del 21060. La consecuencia económica, liberalización económica y fin del modelo estatista. Este dato es importante. Inflación del 24.000% acumulada entre 1984 y 1985. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el impacto? Estabilización de precios, pero con desempleo masivo y cierre de minas, reducción del aparato estatal. Lo escuchamos, señor Arias. Sí, bueno, estos hechos son fundamentalmente importantes. ¿Por qué? Porque reflejan justamente lo que decíamos al comienzo. Hay el tema relacionado con los recursos naturales, en este caso la minería. Posteriormente también el tema de la distribución de la tierra, los recursos naturales también en poder de los ciudadanos con lo que ha significado la distribución de la tierra, la reforma agraria. Y posteriormente, luego, en 1985, cuando viene Víctor Paz Estenssoro llevando adelante el decreto 21060 para estabilizar una situación de hiperinflación económica importante. Son hechos importantes que han marcado la vida económica de la historia de nuestro país en estos 200 años. Pero tenemos otros hitos importantes. Sí. Tenemos otros hitos importantes que vamos a ir revisando, por favor, a continuación. Tenemos dos, el sexto y el séptimo. Vamos con el sexto. Del año 2000 al 2003, las guerras del agua y del gas. Consecuencia económica, fracaso del modelo de privatización de servicios básicos. Dato clave, las tarifas de agua en Cochabamba aumentaron entre el 35 al 100%. El impacto, crisis política, reversión de concesiones privadas y una nueva constitución que se realizó en el 2009 con control estatal. Vamos con el séptimo, por favor. El 2006, la nacionalización de los hidrocarburos. Consecuencia económica, multiplicación de ingresos públicos por renta gasífera. Dato clave, ingresos del Estado por hidrocarburos pasaron de $300 millones en el 2005 a más de 2.200 millones en el 2008. El impacto de la financiación del gasto social y aumento de inversión pública en salud, educación e infraestructura. Lo escucho, señor Arias. Bueno, prácticamente desde 1985, de instaurar el decreto 21060, Bolivia vive una época, podemos decir, de expansión del neoliberalismo y reformas estructurales profundas. Estas reformas duran aproximadamente hasta el año 2006, donde luego de algunos fenómenos importantes como ha sido la guerra del agua, la guerra del gas en el año 2000 y en el año 2003, nuevamente empieza a darse un quiebre en lo que es la conducción del modelo económico en el país. Es así que en el 2006 viene a instaurarse a través del gobierno de Juan Evo Morales un gobierno que busca, podemos decir, el control de los recursos naturales. Y con la reforma de la Constitución lo logra, es decir, el Estado como un partícipe activo en el control de los recursos naturales. Viene la nacionalización de los hidrocarburos y posteriormente los resultados de esta nacionalización, que en primera instancia fueron efectivamente importantes desde el punto de vista de los ingresos para el país, que significaron un incremento de $600 millones anuales a $3.000 millones anuales. Posteriormente eso también repercutió en que podamos tener una expansión en lo que es la venta del gas y tener unas reservas importantes de $15.000 millones, por ejemplo, en el año 2014. Ese fue el apogeo de esta época importante. Pero tenemos otros hitos ¿sí? dentro de la historia económica de Bolivia. Claro que sí, don Humberto, y los vamos a repasar, por favor, a continuación. Don Rubén, perdón. Veamos los hitos 8 y 9, por favor, en pantalla, y los tenemos del 2010 al 2014. Bonanza por materias primas, la consecuencia económica, mayor crecimiento económico y reducción de pobreza. Este dato clave, crecimiento promedio del PIB, 5.1% anual, la pobreza moderada cayó del 60% del 2005, 60% al 39% del 2014. El impacto, acumulación récord de reservas internacionales, ahí estamos viendo el dato, 15.000 millones en el 2014 y superávit fiscal. El hito número 9, por favor, lo vemos a continuación del 2020, la recesión por la pandemia de COVID-19 y esto que atravesamos, ¿verdad? Que de consecuencia caída del PIB, aumento de la deuda y desempleo. Dato clave, contracción del PIB de menos 8.7%, aumento del desempleo del 11.6%, el impacto, endeudamiento externo y urgente, además debilitamiento del sistema de salud. Claro, evidentemente la pandemia ha sido muy compleja, lo escucho.
Prácticamente la primera época que se vivió a partir del 2006 hasta el 2014 fue una época de bonanza, una época en la cual a través de los hidrocarburos se obtuvo un importante ingreso para el país y tuvimos un superávit fiscal importante. Sin embargo, luego de esta época de bonanza, se da un fenómeno en el cual la economía empieza a sufrir justamente el hecho de la disminución de la venta del gas y disminución también de los precios de las materias primas, y esto repercute indudablemente en un incremento en nuestro déficit fiscal y también la caída de nuestras reservas internacionales. Es decir, que desde el 2014 hasta el 2023 empezamos a llegar a unas reservas internacionales que se encuentran bordeando actualmente los 1.500 millones de dólares. No se supo aprovechar esta balanza económica importante, fue un hecho y un hito importante para el país. Desde el punto de vista social fue bueno, ¿por qué? Porque disminuyó de manera importante podemos decir, la pobreza moderada en el país, con algunos estándares o indicadores sociales importantes. Ahora nos encontramos con el último hito de la historia económica del país. Así es, y lo vamos leyendo, 2023 al presente año, crisis cambiaria y agotamiento del modelo energético en este caso, consecuencia económica, escasez de dólares y presión sobre las reservas. Dato clave, reservas netas internacionales caen a menos de 1.500 millones de dólares. El tipo de cambio paralelo supera los 10 bolivianos por dólar. El impacto, la escasez de productos importados, la caída de la inversión extranjera y el aumento de la inflación. Señor Arias. Bueno, como podemos ver, en realidad nuevamente nos encontramos en esa eterna vida económica de nuestro país, ¿no? La bonanza y la crisis. Y esta dependencia tan importante de lo que es las reservas y lo que es los recursos naturales del país. Es decir, que Bolivia no ha logrado ese paso tan importante de la industrialización. A partir del 2022-23 empezamos a sentir con mayor fuerza esta crisis económica, podemos decir, disminución importante del desarrollo del modelo que se había instaurado en el 2006, y por lo tanto ahora nos encontramos con reservas internacionales bordeando los 1.500 millones de dólares, con la disminución de lo que es el ingreso del gas y obviamente la falta de divisas y la crisis que estamos viviendo actualmente. Esa es la eterna vida económica de nuestro país en estos 200 años, y obviamente que nos ayuda a reflexionar acerca de qué tenemos que hacer para que Bolivia pueda salir de este círculo constante y vicioso: la bonanza, la crisis, la dependencia de los recursos naturales y esta lucha constante entre el Estado y el sector privado por ser gestores del desarrollo de la economía nacional. Gracias, don Rubén Arias, por habernos acompañado esta noche. Un gusto acompañarlos en su programa. Gracias. Que le vaya muy bien, qué buen repaso hemos hecho, ¿no? Para darnos cuenta. Entre crisis, bonanza, teníamos momentos que podíamos haber superado mucho los problemas económicos de nuestro país, pero bueno, vámonos a escuchar un poco de música. Adelante, chicos. Bueno, hablemos de una interesante investigación que se ha desarrollado por parte de Fundación UNIR, que tiene que ver con estos eventos de conflictividad política en el país durante los últimos años y evidentemente qué repercusiones podrán tener a futuro más cuando estamos en una etapa electoral. Le quiero dar la bienvenida a Pablo Ríos, él es investigador, nos acompaña y va a estar con nosotros para darnos el detalle de parte de esta investigación. Buenas noches. Muy buenas noches, mil gracias por el tiempo, por la oportunidad de hablar un poco sobre la investigación que hicimos. ¿Qué tendríamos que resaltar de estos 3 últimos años? Bueno, elegimos estos 3 últimos años para realizar la investigación, para mostrar un poco la evolución de los conflictos sociales en el campo político, tanto por el hecho de que este es un año electoral y todo lo que representa, todo lo importante y el momento de crisis por el que vivimos, también para reflejar y mostrar cómo el momento en el que estamos atravesando no es algo casual, sino todo se va construyendo con el tiempo, toda la conflictividad, todos los problemas de la sociedad se van arrastrando con el tiempo y van evolucionando con el paso de los años, y poco a poco vamos llegando a la situación en la que estamos ahora, tanto por la crisis económica, la crisis política, toda la conflictividad y la debilidad que tenemos a nivel institucional y de las autoridades y de las instituciones políticas. Análisis e investigación se ha hecho también por regiones. Sí, en la Fundación nosotros monitoreamos conflictos sociales desde el 2009,
pero para contrastar un poco la información y los datos que nosotros tenemos, sí realizamos entrevistas en 6 departamentos, autoridades, actores políticos, académicos, dirigentes, oposición, oficialismo, o gente que es neutra pero que tiene una opinión muy fuerte sobre el tema, para tener esa variedad de perspectivas, esas diferentes opiniones, diferentes experiencias, diferentes áreas de trabajo y contrastarlo con los datos que nosotros manejamos. Márcanos una de esas perspectivas, por favor, para que vayamos ya viendo. Desde el 2009 me estás hablando, pero evidentemente en los últimos años ha ido incrementándose mucho más, manifestaciones, bloqueos, paros. Sí, claro, o sea, la conflictividad política, a pesar de que representa una minoría dentro de los conflictos sociales que vemos día a día, tiene una importancia más simbólica por el hecho de que obviamente afecta a la gran mayoría de la población y es algo que nosotros percibimos de una manera más fuerte, especialmente desde el 2024 con todos los problemas que tenemos, tanto económicos como políticos como sociales y por las elecciones que vivimos. La gente está en un modo de como sobreinformada y está atenta a todo lo que sucede en el país. Entonces, si bien a nivel de conflictos seguimos en las cantidades usuales y normales que se ven desde hace varios años, el hecho de la importancia de este año y que hayan sido conflictos que hayan afectado a todo el país con bloqueos carreteros, bloqueos que se reproducían en diferentes ciudades del país, la gente siente y percibe que es un año más violento, que es un año más conflictivo, que es un año lleno de más problemas. Ahora, Pablo, hay que tomar en cuenta que evidentemente esta investigación o este estudio también ha tomado en cuenta que estamos en un año electoral y que esto le da un matiz también diferente a la investigación. Sí, claro, precisamente por el hecho de que es un año electoral nosotros elegimos el tema para realizarle la investigación. Porque no solo es un año electoral, sino son unas elecciones muy importantes, como todo el mundo sabe, como todo el mundo se da cuenta un poco. Es un año bisagra, porque no solo por la crisis económica, sino por todos los cambios políticos, por todo el cambio en la coyuntura que estamos viviendo. La población, la gente, todo el mundo siente que después del 17 de agosto va a ser otra Bolivia, de una u otra manera. Entonces, a eso tenemos que sumarle todos los problemas por los que hemos estado atravesando este año y la diferencia en la conflictividad, la importancia de los diferentes actores políticos, y tenemos un panorama bastante complejo, por así decirlo, justo para estos momentos. Y para lo que viene, Pablo, ¿cómo va a ser? Porque evidentemente queremos ver cuál va a ser la proyección. Va a asumir un nuevo gobierno y sin embargo parece que las amenazas no han disminuido. Sí, justamente en el libro, en la última parte, nosotros hablamos un poco de perspectivas, pero no hablar de escenarios, porque hablar de escenarios suena como si tuviéramos una bola de cristal y supiéramos lo que va a pasar exactamente a futuro, pero en Bolivia sabemos que la realidad es muy cambiante y que todo puede variar de un momento a otro. Entonces, en nuestras perspectivas, nosotros como que establecemos factores que son de riesgo, que son importantes y que hay que observar y tenerlos en cuenta post elecciones para evitar momentos conflictivos. Por ejemplo, algo que suena muy obvio a 2 semanas de la investigación, pero cuando estábamos escribiendo el libro hace meses, y también lo que decían los entrevistados, era muy importante que se realicen las elecciones, a pesar de los intentos de boicot, que esos eran riesgos muy importantes, a pesar de intentos de sabotaje al Tribunal Supremo, por la quema de ánforas, que son amenazas que siguen latentes, pero que parecería que no van a llegar a desequilibrar determinantemente las elecciones y sí vamos a poder llevarlas a cuenta. Pero otro elemento importante es lo de las campañas de desinformación. Hicimos un ejercicio prospectivo más o menos y nos salió como un elemento muy importante a tomar en cuenta en este periodo la cantidad de desinformación que hay actualmente. Bien, Pablo, ¿dónde podemos obtener esta información un poco más a detalle? Bueno, el libro en PDF ya está en nuestras páginas web para el que quiera descargarlo, pero nosotros estamos haciendo una serie de presentaciones. En La Paz fue el anterior martes, en Cochabamba fue el anterior jueves, en Santa Cruz va a ser este día del martes en el auditorio de la UTEPS a partir de las 6:30 y en Sucre vamos a hacerla la próxima semana. Muy bien, es importante saber que es un trabajo de la Fundación UNIR para que también vayan revisando en las páginas que ustedes tienen en las redes sociales, ¿no es cierto? Para quienes están estudiando, son sociólogos, politólogos, analistas económicos incluso, porque evidentemente tiene mucho que ver una cosa con otra. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes por el espacio. Buenas noches, muchas gracias. Vamos a una pausa. Sí, en breve, mucho más aquí en vivo.
Volvamos a Sucre, Miriam. Claro que sí, viendo también estas imágenes de nuestro dron allá en directo precioso. En este momento. Mira qué movimiento que hay a pesar del horario, pero ya está Tupí presente también con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Tupí. Miriam, Luciana, evidentemente, han pasado ya de ser las 23 horas, estamos a 25 horas, menos todavía, del Bicentenario. Como ustedes ven, hay todavía movimiento en la Plaza 25 de Mayo. Acaban de terminar los ensayos, los militares, y hay mucha gente todavía. Estamos con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Nos ha dado tiempo para estar esta noche con nosotros, Romer Saucedo. Doctor, buenas noches. Aquí en el corazón de la libertad hoy, cerca ya del Bicentenario, ese sentimiento seguramente ya lo estás sintiendo. ¿Cómo está, Tufí? Muy buenas noches. Un saludo a todo el país, a los amigos de la Red Bolivisión. Doctor, bueno, ¿cómo están los preparativos del Poder Judicial para este Bicentenario? Bueno, nosotros estamos veníamos participando en los actos protocolares como Tribunal Supremo de Justicia, como cabeza del órgano judicial, porque también es un sentimiento que tenemos como bolivianos, el poder disfrutar, celebrar este Bicentenario. Y vamos a estar acompañando algunas actividades, pero ya organizadas por el propio órgano judicial, ¿no? Esta mañana hubo un impasse de protocolo. ¿Qué es lo que ocurrió, doctor? Bueno, nosotros estábamos invitados aquí en la Casa de la Libertad a la presentación de la moneda y del billete oficial. Y ya en la segunda parte, cuando teníamos que ingresar, no se nos permitió hacer el ingreso, no dieron explicaciones ante esa situación, ante ese impasse. Decidimos retirarnos y constituirnos a las oficinas del Tribunal Supremo de Justicia, y en coordinación con el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Supremo de Justicia, hemos decidido realizar nuestros propios actos en celebración al Bicentenario, manteniendo la unidad como órgano judicial y como bolivianos que también queremos festejar este Bicentenario, ¿no? Todavía no hay forma de revertir esa situación, si le hacen una invitación, algún desagravio tal vez. No vamos a exponer nuevamente a que nos falten el respeto, ¿no? O sea, yo creo que el respeto nosotros mismos nos lo tenemos que hacer dar, y sería tal vez exponernos a que nuevamente otro impasse, otra culpa, y no estamos para que nos vuelvan a faltar el respeto. ¿Cuál va a ser a partir de mañana entonces ya la agenda del Poder Judicial en este Bicentenario? Mañana tenemos unas actividades en Potosí, así que nos estamos constituyendo junto a la magistrada electa por ese departamento. Vamos a participar en actos que está realizando el Tribunal Departamental de Justicia Potosí, en coordinación también con otras actividades de la Universidad Tomás Frías y el Consejo Municipal. Después de eso nos venimos, pero vamos a estar así cubriendo diferentes actividades del órgano judicial. Ya el mismo 6 de agosto, ¿cuál es su agenda? Para el 6 de agosto nosotros vamos a arrancar con el izado de banderas en el frontis del Tribunal Supremo de Justicia. Todos los funcionarios de nuestras instituciones, la Escuela de Jueces, la DAF, Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental. Vamos a tener una sesión de sala plena conjunta entre las tres instituciones en conmemoración también al Bicentenario. Y de ahí nos vamos a ir a visitar cada una de las instituciones, porque vamos a hacer también unos pequeños actos simbólicos que van a ser sorpresa, y vamos a anunciar también la implementación del Sistema Único de Gestión de Causa en materia penal, en causas privadas, con la migración que ya se nos ha realizado, y va a ser el regalo que le vamos a dar a todo el pueblo boliviano en la digitalización, para que conozcan en el celular, sin necesidad ya de estar apersonándose a los juzgados, todos los procesos de orden privado. Podamos a poder estrenarlo ya en este Bicentenario. Ese sistema que usted anuncia en este momento, doctor, ¿cómo le va a ayudar a la gente común y corriente en la Administración de Justicia? Le facilita el acceso, toda vez que a través de Ciudadanía Digital van a conocer en línea su expediente, ya no va a ser necesario apersonarse al juzgado, las notificaciones se van a realizar directamente con un solo botón que va a apretar los funcionarios del juzgado, ya no va a tener que estar la gente peregrinando al oficial de diligencia para que le haga su notificación o para que le entreguen una copia de su expediente. Usted lo va a tener en el celular, similar al sistema que maneja la Fiscalía. En eso yo siempre lo he dicho, la Fiscalía nos ganó en el avance tecnológico de la administración de causa. Ahora nosotros estamos queriendo nivelarnos al avance tecnológico de esa institución. ¿Desde cuándo se implementa el sistema? Desde mañana nosotros lo vamos a lanzar, y a partir del 12-13 de agosto se implementa de manera total en el departamento de Chuquisaca,
Empieza la fase piloto y en un par de días lo implementamos en todo el país. 200 años de vida independiente de Bolivia, doctor, un país hermoso, con sus retos. ¿Cuáles son los retos de nuestro país, particularmente la justicia? Así es, son 200 años que nos llenan de orgullo a todos los bolivianos. Yo creo que es importante mantener la unidad de todo el pueblo boliviano y a través de esta unidad fortalecer la independencia de los órganos del Estado. No podemos hablar nosotros de cambios en la justicia si seguimos pensando, seguimos creyendo que un órgano puede estar sometiendo a otro. Yo creo que en esa cuestión nosotros hemos sido muy respetuosos con el órgano ejecutivo, con el legislativo, con el órgano electoral, cada uno cumpliendo sus roles, pero también que respeten nuestro rol como órgano independiente. Y yo creo que en este año ese es el principal desafío y eso es lo que más hemos trabajado, lograr nuestra independencia, que se nos respete y las decisiones que nosotros asumimos que se vean reflejadas a través de las resoluciones que emiten los jueces. Lo último, doctor Saucedo, el desafío también de tener elecciones transparentes y tranquilas de aquí a pocos días. Así es, ese es un compromiso que lo asumimos en su momento de frente con el país para que ningún juez y ningún vocal haya interferido en el desarrollo del calendario electoral. Y ustedes lo han visto hasta el día de hoy, nadie, ningún juez, ningún vocal hizo alguna interferencia al calendario electoral, respetando las atribuciones que tiene el Tribunal Supremo Electoral. En ese sentido, nosotros comprometidos con nuestro pueblo, estamos esperando que llegue el 17 de agosto para ir a emitir nuestro voto y que gane la mejor propuesta para el país. Le agradezco mucho estar aquí en vivo ya cerca de la medianoche, doctor. Un gusto, estimado Tufí. Un saludo a todo el país y a toda la red Bolivisión. Gracias a usted. Así hemos estado con otra autoridad importante a nivel nacional, ahora del Poder Judicial, Luciana Miriam. Muy bien, Tufí, muchas gracias. Gracias también al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, abrigarse un poquito porque te estoy viendo temblar un tanto, mi querido Tufí, por el friecito que estás sintiendo. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos todavía más aquí en vivo. Luciana. Bien, a 13 días de las elecciones, hoy la Fundación Jubileo ha lanzado la misión de observación electoral ciudadana. ¿De qué va a constar? ¿Cuántos van a estar en esto como observadores, que van a ser veedores prácticamente para vigilar la transparencia, la integridad de las próximas elecciones? Estamos esta noche con don Juan Carlos Núñez, director de la Fundación Jubileo. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Cuénteme todos los detalles, por favor. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Miriam. Bueno, pues sí, verdaderamente hoy día hicimos el lanzamiento. Vamos a tener alrededor de 600 jóvenes en todo el territorio del país realizando esta tarea que es la observación electoral. Pues tenemos, como ustedes saben, una misión de observación electoral, la MOE Jubileo, así le hemos llamado de manera más sencilla para que sea pues acogida por la población, porque nos parece fundamental en este año, en estas elecciones nacionales y con el contexto en el que estamos, tener una tarea tan importante como es vigilar este proceso electoral que se va a llevar adelante. La observación implica eso, garantizar la transparencia, que efectivamente todos los procedimientos, las normativas se establezcan, se tendrá desde el inicio de la apertura de las mesas, en el desarrollo de todo el día, para que no haya ningún tipo de anomalías o dificultades. Y finalmente en el cierre de las mesas, en el momento del escrutinio, también estarán presentes nuestros observadores para ver que todo ese procedimiento se haga como establece la norma. Todo este proceso de mirar, observar, traerá seguro un reporte, un informe importante para poder determinar si hubieron algunas anomalías o dificultades, y 48 horas después entregaremos un informe borrador al Tribunal Supremo Electoral y después tendremos la oportunidad de entregar un informe final con todas las observaciones y las recomendaciones, ojalá en sala plena en el marco del Tribunal Supremo Electoral. Es lo que hacen las misiones de observación que vienen a nuestro país, la Unión Europea, la OEA, etcétera. Pues también acá en Bolivia podemos hacerlo y somos capaces de poder tener esta tarea y esta responsabilidad con nuestra democracia y con que sea mucho más transparente el proceso electoral que vamos a vivir. Seguro, señor Núñez, buenas noches. Imagino que el Tribunal Supremo Electoral también les ha dado una serie de requisitos que ustedes debieron cumplir de manera previa para poder tener ya esta acreditación.
Efectivamente, hay que cumplir un sinfín de procedimientos desde la personería jurídica de la institución que ampara esta iniciativa, la nómina de las instituciones que hacen la alianza. Estamos con las 9 universidades públicas del país, la Universidad Católica incluida, la nómina de todos los jóvenes, especialmente universitarios, que han tenido una capacitación de 200 horas académicas. Ese es el espacio de capacitación que hemos tenido con nuestros observadores para que todo este proceso salga de manera adecuada. Y lógicamente eso nos otorga una acreditación. Todos nuestros jóvenes estarán con su distintivo, un chaleco y una credencial otorgada pues con el Tribunal Supremo Electoral para cumplir esta tarea el día de las elecciones nacionales. Don Juan Carlos, ¿estas elecciones van a ser quizás las más observadas o estoy equivocada? Sí, verdad. Hay dos cosas que son muy valiosas, Miriam. Creo que la fiebre de los debates, ¿no? Que sí, ha sido un tema muy interesante. Nosotros hemos experimentado debates en regiones y qué interesante que la población conozca sus candidatos a senadores, a diputados, porque a veces lo único que conocemos es al candidato presidencial y al vice, y quienes lo siguen en todo lo que va a significar la Asamblea Legislativa a veces son desconocidos en las regiones, y estos temas han logrado acercar, y creo que hoy día el tema de la observación electoral también. Imagínense, la Unión Europea va a tener como más de 100 observadores en el país el día de las elecciones nacionales. Eso significa que hay una enorme atención y expectativa sobre cómo se llevará adelante el proceso electoral. Y claro, lo estamos viviendo no solamente en un bicentenario, Miriam, sino también en un momento de una crisis multidimensional a la cual tenemos que salir todos juntos, unidos los bolivianos, porque es una crisis compleja, que está entremezclada lo social, lo institucional, lo constitucional, lo ambiental, lo energético, lo económico. Entonces tenemos que saberlo enfrentar, y creo que por ello hay toda esta enorme expectativa, y creo que también por la parte de la ciudadanía la enorme responsabilidad de decidir de manera consciente su voto el 17 de agosto. ¿Esta misión de observación abarcará más zonas urbanas? ¿También habrá en zonas rurales? Perdón, disculpas, no pude. Le reitero con mucho gusto, le consultaba si esta misión de observación por parte de la Fundación Jubileo va a abarcar más zonas urbanas o si también se pretende llegar a zonas rurales. Sí, efectivamente, vamos a estar en ciudades capitales, ciudades intermedias y en algunos lugares en áreas rurales. Más allá de los 600 observadores que tenemos en las distintas áreas, también vamos a tener 50 monitores para el tema de un sistema de alerta temprana, monitores para acompañar el CIREPRE también, porque nos parece un elemento fundamental en este proceso electoral, y también 20 monitores que van a estar, o 26, como reporteros comunitarios. Vamos a tener reporteros en la Amazonía, en el altiplano, que nos darán también el reporte sobre cómo fue el acontecimiento y el desarrollo de las elecciones nacionales. Entonces, seremos casi alrededor de 100 personas más que van a estar en distintas tareas especializadas acompañando este proceso de la observación electoral. Muy bien, le deseamos mucho éxito. Gracias por habernos contado estos detalles, y evidentemente estamos ya mirándolos a ustedes directamente porque ya son parte también de un grupo importante de jóvenes observadores que van a estar en todo el país, como lo han anunciado desde la Fundación Jubileo, con este lanzamiento el día de hoy de la misión de observación electoral ciudadana, en el que van a participar más de 600 jóvenes. Muchas gracias, don Juan Carlos. Le agradezco mucho, Miriam, y bueno, pues estaremos presentes en estas elecciones y pedirle a la ciudadanía que cumpla este rol y esta obligación con absoluta responsabilidad. Creo que llegó el momento de ponerse en serio todos para enfrentar los grandes retos. Muchas gracias, buenas noches. Que le vaya muy bien, muy buenas noches. Te cuento, Luciana, que en días pasados en la Asociación de Periodistas de La Paz se ha llevado a cabo una muestra súper interesante. Con motivo del Bicentenario, sí, y claro, la historia del periodismo en nuestro país. Exacto, y ahí mucha gente se ha sorprendido cuando ha visto cuál ha sido la primera noticia bomba que se ha lanzado, cuándo se había lanzado, lo que le decimos nosotros en el medio, la pepa, ¿no? La primera pepa informativa. Vean esta nota con Donato Harold.
El periodismo nació 6 meses antes de que naciera la República. Entonces, el guante es obligatorio. Sí. Muchas gracias. Guantes para que preservar el periódico. Se debe manipular con mucho cuidado por la importancia histórica que guarda celosamente entre sus páginas. Un archivo histórico que está compilado en estos libros son anuarios y anuarios de periódicos escritos en la historia. El periodismo en Bolivia, de la primera primicia que se hizo del periodismo boliviano. Así es, el 1 de febrero de 1825 salió el primer número de El Chuquisaqueño, que es en realidad la primera publicación informativa impresa que aparece en el país. Y en esta publicación, El Chuquisaqueño, salió el anuncio de que se iba a convocar a la Asamblea Constituyente. Y recién 8 días después el presidente Sucre hizo la convocatoria. Entonces es una primicia, de modo que el periodismo boliviano empezó haciendo primicia, ¿no? Hemos logrado una selección de alrededor de 250 ejemplares de periódicos que corresponden a aproximadamente 65 títulos de publicaciones diferentes. Aquí está la historia de nuestro país. Es un tesoro increíble que ha sido un trabajo tesorero de un grupo de estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés, voluntarios que han colaborado porque son alumnos del doctor Torrico. Es la historia de Bolivia reflejada en cada una de las páginas de estos ejemplares. Aquí tenemos lo que vendría a ser el primer periódico formal de Bolivia, que se llamaba El Cóndor de Bolivia. Es una colección, salía los jueves y el formato era pequeño, era de una sola columna el texto, ¿no? La época. Este periódico de 1845. Las publicaciones originales tal cual en aquel entonces se realizaba. Aparecen las primeras imágenes de señoritas en traje de playa, ¿no? Era una publicación que se llamaba Momento, salió en 1951, que la dirigía don Luis Ramiro Beltrán, ¿no? Por el título es un poco, este periódico ya era un poco más popular. Comieron carne de burro, nos alerta. Exactamente. Era un semanario que trataba de trabajar otros temas, ya no los temas serios de la política, la economía. El noticioso del domingo 5 de febrero de 1899. Y aquí tenemos el primer número del periódico El Diario. Vean el formato, ¿no? El estilo. Aquí ya cambia de formato, empieza a aparecer el estilo periodístico también, de titulación, de redacción. La evolución del periodismo ya también se nota. Se nota. Y aquí van a aparecer ya las primeras ilustraciones, ¿no? Las primeras fotografías, porque se hacían caricaturas antes, ¿no? Ajá. El Noticioso de 1899, uno de los ejemplares de los periódicos que circuló hace más de un siglo y que forma parte de la colección acá en la Asociación de Periodistas. Un reflejo de que las noticias han ido siendo parte de la historia. Es más, gracias a las noticias se han ido escribiendo las páginas de la historia. Y lo seguirá siendo parte de la historia. Buena nota. A ver, muchos periódicos que nosotros conocemos que dejaron de existir, por ejemplo, Presencia, que ha sido un periódico bastante serio, importantísimo. Última Hora,
¿No es cierto? En su momento también muy importante, estos diarios vespertinos. Y ese cambio que hubo del blanco y negro al periódico a colores, casi fantástico también, lo hemos vivido. Realmente, gracias, muy querido interesante. Donate. Bueno, un poquito de música, ¿te parece? Por favor, con nuestra banda. Adelante, chicos. Este invierno la elegancia se renueva con la nueva colección 2025 de Almanza, texturas nobles, siluetas definidas y detalles que transmiten carácter, inspirada en la esencia de lo auténtico y la fuerza de la presencia. Cada prenda refleja estilo con propósito. Almanza colección invierno 2025, porque la verdadera elegancia se construye con actitud. Disponible en todas las sucursales y a nivel nacional. Le teníamos una consulta en redes sociales y ahí estamos repasando los resultados. ¿Cree que el gobierno logrará controlar la inflación? Sí, no, veamos los resultados. Atención, sí un 7% y un 23%, dice un rotundo no. No creo que se pueda controlar. Miren, qué pesimismo, digo yo. Vámonos. Buenas noches. Que le vaya bien. Es una bromita.